Se me pide que haga algún comentario en torno a la convivencia y la diversidad en tiempos de crisis. Querría resaltar lo siguiente: cuando la crisis es aguda y afecta a un porcentaje importante de la población, normalmente motiva que nos centremos en lo que consideramos más básico para nosotros, en dinámicas que podríamos llamar de supervivencia. Y para eso o tenemos una especie de egoísmo para supervivir yo, o si se quiere un egoísmo de grupo, que sobrevivan los nuestros. Y entonces cuando esto sucede, cuando queremos que sobrevivan los nuestros, a partir de ahí empezamos a matar la diversidad. Entonces la crisis normalmente tiende a jugar en contra de la aceptación de la diversidad. Y es lo que en estos momentos está pasando, sobre todo y decisivamente, con los inmigrantes. Si antes podía haber en un sector de la población recelos hacia ellos, ahora pueden aumentar todavía más. Se les considera como competidores y a partir de ese dato no se les quiere. Y al no querérseles, evidentemente, no se les quiere desde la diversidad que rechazamos, frente a la diversidad que aceptamos, que sería únicamente la nuestra.